Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de programación de microcontroladores ARM en lenguaje C. En este video vamos a ver cómo separar o extraer información de cadenas de caracteres que son recibidas por WARD utilizando nuestro microcontrolador ARM Cortex-M. En el video anterior vimos cómo recibir cadenas de caracteres por WARD. Ahora, en esta ocasión, veremos cómo separar o partir una cadena de caracteres en varias cadenas. Esto se hace cuando la cadena contiene información o varios datos que van juntos en una sola cadena. Y si queremos ver la información por separado, debemos separar o extraer esos datos de la cadena original. A través del puerto serial vamos a recibir este formato de cadena y como vemos contiene 4 datos numéricos, pero también puede ser texto o comandos, y también pueden ser más datos. Como vemos, cada uno de los datos está dividido por un carácter delimitador, en este caso la coma, pero puede ser otro carácter. Ese carácter servirá para partir la cadena original. Entonces, cada vez que se detecta ese carácter delimitador, se separa el dato, y ese dato debe ser almacenado en un arreglo bidimensional o matriz, tal y como se muestra. En este caso la matriz es de 4×5 porque son 4 datos a extraer y cada uno de los datos tiene como máximo 5 caracteres. Recordemos que al final siempre va el carácter nulo, por eso se coloca 5. Entonces cada una de las cadenas ya separadas de la cadena original quedan almacenadas en un arreglo bidimensional. Y para acceder a ese dato, se coloca entre corchetes la posición donde se encuentra el dato, tal y como se muestra. En este ejemplo son 4 datos, pero pueden ser muchos más. Y estos parámetros se deben modificar dependiendo la cantidad de datos a separar o extraer de la cadena original. Para separar cadenas de caracteres, vamos a utilizar la función HAL-WARD-SPLIT-BUFFER. Esta función viene incluida en la librería wardstring.h, la cual ya la trabajamos en el video anterior. Esta función recibe 3 parámetros. Primero se coloca la cadena principal, que contiene todos los datos a extraer. Después se coloca el arreglo bidimensional o matriz, en donde se almacenan todos los datos separados de la cadena original. Y por último se coloca el carácter delimitador que divide un dato de otro. Estos son los pasos que debemos seguir para poder separar información de cadenas de caracteres. Primero se tendrá que recibir la cadena de caracteres desde el puerto serial. Después se utilizará la función para separar los datos de la cadena de caracteres. Se deberá almacenar cada uno de los datos extraídos de la cadena principal en un arreglo bidimensional o matriz, y para verificar si los datos de la cadena fueron separados, se recomienda imprimir dichos datos separados en una terminal serial. Este es un ejemplo del código con los pasos mencionados para separar datos de cadenas de caracteres. Como vemos, prácticamente esta función ya lo hace todo. Separa cada uno de los datos de la cadena original y esos datos ya separados quedan almacenados en un arreglo bidimensional o matriz. Las conexiones seguirán siendo las mismas que vimos en el video anterior para el conversor USB a TTL con la tarjeta de desarrollo. Recuerden que los pines TX y RX de ambos dispositivos deben ir conectados de forma cruzada, y el conversor debe proporcionar un voltaje de 3.3 volts en los niveles lógicos de los pines TX y RX. Ahora vamos a proceder a configurar el proyecto con el STM32Cube ID. Una vez creado el proyecto, lo primero que haremos es configurar el reloj a una frecuencia de 72 MHz. Lo configuramos a esa frecuencia. Listo. Vamos a habilitar el módulo USART1 de este microcontrolador. Lo configuramos en modo asíncrono. La velocidad la dejamos en 115.200 baudios. Y el resto de parámetros los dejamos tal y como están. Así los trabajamos en el video anterior. Y listo. Por el momento solo utilizaremos estos recursos del microcontrolador, ya que en este primer ejemplo únicamente vamos a recibir una cadena de caracteres con este formato desde el ordenador al microcontrolador, y los datos ya separados de la cadena original se van a visualizar en una terminal serial para confirmar que todos los datos hayan sido extraídos. Guardamos todo y esperamos a que termine de configurar el código. Listo. Primeramente vamos a agregar la librería WARDstring a nuestro proyecto. Recuerden que esta librería ya la utilizamos en el video anterior. Listo. Incluimos la librería wardstring.h y también las librerías stdio y string.h. Declaramos un arreglo de tipo char que servirá para el buffer de transmisión y otro arreglo de tipo char para almacenar la cadena recibida desde el puerto serial. Esa cadena contendrá todos los datos a separar y como máximo podrá almacenar hasta 20 caracteres. Abrimos los archivos de la librería WARDstring. En el archivo con extensión .h se encuentran estas constantes que contienen las dimensiones del arreglo bidimensional o matriz. Para este caso serán 4 datos a extraer, y cada uno de los datos tiene como máximo 5 caracteres, contando el carácter nulo.
Si van a recibir más datos con más caracteres, estos valores los deben cambiar. Por el momento los dejamos así como están. Y en el archivo con extensión .c se encuentra el arreglo donde se van a almacenar todos los datos ya separados de la cadena original. Ahora, ¿cómo hacemos para mandar a llamar este arreglo ya que se encuentra en otro archivo? Lo que hacemos es copiarlo y lo pegamos en el código principal, pero antes del char colocamos la palabra extern de externo, y eso le indicará al programa que mande a traer ese arreglo desde otro archivo. Si no hacen esto, les va a generar errores al momento de compilar, así que este paso siempre será necesario. Dentro del bucle infinito, leemos la cadena recibida con esta función, y esa cadena se almacena en este arreglo. Después utilizamos la función HAL-WARD-SPLIT-BUFFER para separar cada uno de los datos de la cadena original, y todos los datos ya separados se almacenan en ese arreglo bidimensional. El delimitador para separar los datos será la coma, pero puede ser otro carácter diferente. Finalmente vamos a imprimir los datos ya separados o extraídos en la terminal serial. Se imprime el primer dato que está almacenado en la posición 0 de este arreglo. Se imprime el segundo dato que está almacenado en la posición 1 de este arreglo. Se imprime el tercer dato que está almacenado en la posición 2 de este arreglo. Y se imprime el cuarto dato que está almacenado en la posición 3 de este arreglo. Y listo, ya tenemos todo el código. Así de fácil podremos separar información de cadenas de caracteres que son recibidas por WARD. Compilamos el código y procedemos a cargar el código en el microcontrolador. Listo, vamos a ver el funcionamiento en físico. Seguimos trabajando con la terminal Hércules para enviar y recibir información con el microcontrolador. Seleccionamos el puerto COM, en mi caso el COM7 pertenece al conversor USB a TTL, y la velocidad la dejamos en 115.200 baudios. Damos en Open. Voy a enviar la siguiente trama con estos datos. Damos Enter y vemos que se visualizan los datos de esta trama por separado. Voy a enviar otra trama con diferentes datos. Damos Enter y vemos que efectivamente se está separando la información correctamente. Ahora veremos un ejemplo de aplicación de control, en el cual vamos a recibir este mismo formato de cadena para controlar unos LEDs, PWM y un servomotor. Así que vamos a pasar al siguiente ejemplo. En este ejemplo vamos a recibir este formato de cadena que contendrá 3 datos. Esos datos los vamos a separar de la cadena original para realizar acciones. Esas acciones serán para controlar el encendido y apagado de 2 LEDs, para controlar el PWM de un LED y para controlar un servomotor. Este formato de cadena lo va a enviar una interfaz de LabVIEW que vamos a ver más adelante. Y por medio de unos controles podremos controlar lo que les acabo de mencionar. Vamos a reutilizar el proyecto del ejemplo anterior. Ya tengo configurada la frecuencia del reloj a 72 MHz. De igual forma ya tengo habilitado el módulo USART1 en modo asíncrono, con los mismos parámetros del ejemplo anterior. Configuramos los pines PB12 y PB13 como salidas. En estos pines se conectarán los LEDs. Vamos a habilitar el canal 1 del timer 1 en modo PWM. Y colocamos estos valores para el prescaler y del periodo del contador para una frecuencia de 10 kHz. En este canal del timer 1 se conectará un LED para variar su intensidad de brillo. También habilitamos el canal 1 del timer 4 en modo PWM y colocamos estos valores para el prescaler y del periodo del contador para una frecuencia de 50 Hz. En este canal del timer 4 se conectará el terminal de control del servomotor. Y listo, ya configuramos los recursos que vamos a utilizar de este microcontrolador. Guardamos todo y esperamos a que termine de configurar el código. Listo. Vamos a agregar la librería WARDString a nuestro proyecto. Ya la utilizamos en el ejemplo anterior. Listo. Incluimos la librería WARDString.h y también las librerías stdio, stdlib y string.h. Declaramos un arreglo de tipo char para almacenar la cadena recibida desde el puerto serial. Copiamos el arreglo bidimensional o matriz en donde se almacenan todos los datos ya separados de la cadena original. Recuerden que para mandar a llamar ese arreglo se coloca la palabra extern de externo antes del char, y eso le indicará al programa que manda a traer ese arreglo desde otro archivo. En este caso serán 3 datos a extraer y cada uno de los datos tiene como máximo 4 caracteres, contando el carácter nulo.
Declaramos un arreglo de tipo entero y tendrá dos posiciones. Aquí se van a almacenar los datos de ambos LEDs. Declaramos una variable de tipo entero para almacenar el valor del ciclo de trabajo del PWM. Y otra variable de tipo entero para almacenar el valor del ángulo para posicionar el servomotor. En el programa principal iniciamos el PWM de los timers 1 y 4. Inicialmente ambos canales de PWM estarán en 0. Dentro del bucle infinito utilizamos la función para leer la cadena de caracteres que envía el ordenador. Y la cadena recibida se almacena en este arreglo. Después utilizamos la función HAL-WART-SPLIT-BUFFER para separar cada uno de los datos de la cadena original, y todos los datos ya separados se almacenan en ese arreglo bidimensional. El delimitador para separar los datos sigue siendo la coma, pero puede ser otro carácter diferente. Una vez que ya están separados todos los datos, debemos convertirlos a enteros, porque cuando se extraen de la cadena original siguen estando en formato de cadena y por lo tanto no podemos realizar operaciones. Primero convertimos la cadena que contiene los datos de ambos LEDs. Esos datos se encuentran en estas posiciones. Como son caracteres únicos, le restamos este valor equivalente a 48 en ASCII. Y de esta forma ya convertimos estos datos a enteros. Y en las posiciones de este arreglo se almacenan los estados de los dos LEDs. Ahora convertimos la cadena que contiene el dato del PWM. Para esto utilizamos la función ATOI. Esta función se encarga de convertir cadenas de caracteres a datos de tipo entero. Entonces, el dato del PWM ya convertido a entero se almacena en esta variable. De la misma manera convertimos la cadena que contiene el dato del ángulo del servo a dato de tipo entero. El dato del ángulo ya convertido a entero se almacena en esta variable. Como vamos a controlar un servomotor, debemos declarar la función para el servomotor. Agregamos las siguientes líneas de código. Esto ya lo vimos en un video específico para controlar servomotores. Es la misma función que vimos en ese video. Finalmente, asignamos esos valores a los periféricos correspondientes. Asignamos los estados de los LEDs. Asignamos el valor del PWM en el canal 1 del timer 1. Y asignamos el valor del ángulo para posicionar el servomotor. Y listo, ya tenemos todo el código. Como les mencioné, el formato de cadena con los datos a separar será enviada a través de una interfaz de la Vue, la cual veremos de manera breve a continuación. Compilamos el código y procedemos a cargar el código en el microcontrolador. Listo. Ahora voy a explicarles de manera breve cómo funciona la interfaz de la Vue. Estos controles serán para encender y apagar los dos LEDs. Este slider será para controlar la intensidad de brillo de un LED. Y este control será para posicionar el servo en cualquiera de los ángulos que van de 0 a 180 grados. La cadena original con todos los datos la podremos visualizar a través de este indicador. Como vemos en la parte de bloques, se convierten todos los datos a formato de cadena y se concatenan en una misma cadena con el carácter delimitador, y al final se envía el Enter. En esta parte podemos seleccionar el puerto COM con el que se va a enlazar. Esta interfaz también se las voy a compartir para que la analicen más a detalle y realicen las pruebas correspondientes. Vamos a ver el funcionamiento en físico. Seleccionamos el puerto COM, en mi caso el COM7 pertenece al conversor USB a TTL. Corremos la interfaz. Vemos que ya se está enviando esta trama. Controlamos el encendido y apagado de los dos LEDs. Vemos que funciona. Ahora controlamos la intensidad de brillo de un LED. Vemos que también funciona. Y controlamos la posición del servomotor. Todo está funcionando perfectamente. Y ya con esto podremos hacer cualquier aplicación de control en donde se reciba una cadena de caracteres por WART y separar datos de dicha cadena, y con eso realizar acciones. De esta forma se podrá hacer. De mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.